Simposio Internacional sobre Migraciones Transoceánicas Chinas. Los primeros 3 días fueron en la sede central, en la Rodrigo Facio, y estos 2 días, hoy y mañana, vamos a estar acá. De parte del doctor Oriéster Abarca Hernández y esta sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida y esperando que la estén pasando muy bien. Damos también, para nosotros es un honor contar con tan distinguida delegación. Todos los que van a participar en este simposio son personas que vienen de universidades en el extranjero. Los invitamos a recorrer el Paseo de los Turistas y a disfrutar de los churches, vigorones y ceviches. Bueno, para la sede es un honor tenerlos acá. Antes de iniciar con la primera conferencia de este día, vamos a tener un acto cultural que lo va a presentar Naomi Nay Vargas. Ella es estudiante de ITM, de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia, pero también es estudiante de chino en el Instituto Confucio. Ella ganó el concurso Puente Chino 2022. Va a ejecutar la danza tradicional, una danza tradicional china. Naomi, tiene usted el espacio. Muchas gracias, Naomi.
y felicidades por ganar este concurso y es de la sede nuestra. Un aplauso. Sí. Continuamos con la siguiente conferencia del simposio. Siguiente porque ya ellos empezaron, ¿verdad?, desde el lunes con las conferencias. Titulada La violencia de la escritura, racismo y xenofobia en las representaciones visuales y escritas en México, la cual será dictada por el doctor, perdón, me equivoqué, sí, perdón, la conferencia de esta mañana es del doctor Albert Manke, con la conferencia titulada Haciendo frente a la exclusión, el asociacionismo chino en las Américas, red de ayuda mutua, sociedades secretas y resiliencia, 1848-1948. El doctor Albert Manke es investigador del Departamento de Historia Contemporánea y del Instituto de Investigación sobre Migraciones y Estudios Interculturales de la Universidad de Osnabrück, Alemania. Sus áreas de especialización son la historia de las asimetrías del poder, de la exclusión y de la resistencia en América Latina, la historia de la migración transpacífica y la nueva historia de la Guerra Fría. Después de trabajar en el Centro de Estudios del Sur Global de la Universidad de Colonia y en el Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld, se convirtió en el primer Tandem Fellow en Historia de la Migración de la Universidad de California, en Berkeley, como becario de la Oficina del Pacífico de Washington del Instituto Histórico Alemán. De 2019 al 2022 se convirtió en investigador en esa misma institución, participando del proyecto de investigación colaborativo de la Fundación Max Weber, Conocimientos sin Límites. Sin más preámbulo, tiene doctor Manke la palabra. Muchísimas gracias, profesora, doctora Susan Chen, muy amable. Un momentico. Tomarme el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores y las organizadoras de este simposio, a Ricardo Martínez Esquivel, a la Isai Chenacon, entonces a Conchen, así, perdón. Gracias a la sede regional del Pacífico por acogernos aquí en este día bello. Pensé que iba a llover, pero mira, aquí estamos. Y gracias a los estudiantes interesados, colegas, por asistir. Voy a presentarles, acabo de ajustar un poquito la presentación porque he visto que hay mucho público de estudiantes que quizás no estén tan familiarizados con el tema como nosotros, los investigadores, que ya llevamos años trabajando en esto. Entonces, voy a darles una pequeña introducción a la migración china hacia las Américas y el tema de la exclusión. Después hablaré sobre las redes transnacionales y luego les presento un estudio de caso, la hermandad o Sociedad Secreta Che Kung Tong, antes de
trazar unas conclusiones. Entonces, pues, siguiente. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, ya las conexiones entre China y el imperio colonial hispano existían desde hace más de 400 años a través del galeón de Manila entre Filipinas y Acapulco, que es hoy México, entonces virreinato de la Nueva España, al cual pertenecía la Capitanía General de Filipinas. Entonces, más o menos entre 1572 y 1815 existía esa conexión transpacífica. Había otras conexiones, ¿no? También de otras potencias, pero esta era la primera conexión estable y continua, ¿no? Permanente a través del Pacífico, en ambas direcciones. Entonces, después hubo, en el siglo XIX ya hay otra, vamos a decir, dinámica de migración transpacífica mucho más cuantitativamente importante, que fue la trata de los culíes a América Latina y el Caribe, tanto al Caribe hispanohablante como el angloparlante y a través del Imperio Británico, ¿no? Al que fueron culíes de China y culíes de la India. Entre 1840, 47 y la década de 1870. Y por otro lado, había en esa segunda mitad del siglo XIX la migración libre, principalmente, pero no exclusivamente, a los Estados Unidos y Canadá, también a Australia y, por supuesto, ni siquiera estoy hablando del sureste asiático, que fue donde llegaron más chinos que a ningún otro lugar, ¿no? De los millones de chinos que emigraron de China, la menor parte llegó a las Américas, pero de todas formas, para las Américas fue significante. Por ejemplo, unos 140,000 llegaron a Cuba nada más a Cuba, ¿no? Que tenía una población de más o menos 1.800.000 a finales del siglo XIX y unos 90,000 al Perú, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos y Canadá fue más bien la inmigración libre a través del Credit Ticket System, ¿no? Que es como pagaban poco a poco el costo de su boleto después de haberse establecido ya en las Américas. Entonces, también les voy a hablar de la así llamada era de la exclusión, que en el caso de Estados Unidos empezó en 1882, duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Y también vamos a ver un poquito migración de retorno, migración circular, y en esto las redes tienen una importancia o tenían una importancia extraordinaria. Entonces aquí les traje una pequeña cita sobre la migración china hacia Manila, y Manila como entrepôt, ¿no? Entre la parte de las Américas del Imperio Español y las Indias orientales, como se llamaban en aquel tiempo las Filipinas y parte de Borneo. No? Manila greatly mattered to everyone who traded there. It was the point of commercial contact between the economies of 17th century Europe and China, and once silver was flowing, not even a massacre could break the contact. Y esta referencia a las masacres es la que... siguiente, por favor. Que voy a tratar ahorita. Los orígenes de la primera dinámica de migración o fase del primer periodo, ¿no? Del siglo XVI hasta el temprano siglo XIX, la principal provincia de origen era Fujian, en el sureste chino, y principalmente el puerto de la luna, Yuegang. Yo no sé cómo pronunciarlo, lo siento, pero ahí lo ven a la derecha. Y en el siglo XIX y hasta mediados del XX eran principalmente cantoneses y Hakka que venían de la provincia de Guangdong, conocida como Cantón en español, ¿no? Igual que la capital de provincia que se llamaba Cantón, hoy se llama Guangzhou,
Bueno, siempre se llama Guangzhou, pero antes le decían Cantón. Entonces, siguiente. Tienen aquí, pues, no se trataba solo, o sea, la migración asiática hacia las Américas no se efectuaba solo a través del Pacífico, sino también a través del Océano Índico, del Mar del Sur de China y del Atlántico, solo para mostrarles. Las principales destinaciones de la migración china en el siglo XIX fueron los Estados Unidos, Cuba, como abajo a la izquierda, el Perú, es una tabla muy inexacta, pero bueno, ahí ven más o menos también el marco temporal, más tarde Canadá y México. Bueno, Canadá no más tarde, sino más tarde de forma cuantitativamente significante. Siguiente. La población en comparación, yo quería ponerles, solo para que tuvieran una idea, ¿no? De los cambios de población y de la importancia del porcentaje de la población, ¿no? Que en ninguno de los tres países fue mayor que en Cuba, ¿no? En el siglo XIX, en Cuba, en el censo de 1877 cuenta hasta casi el 3% de la población siendo chinos, y hay otros estimados que llegan más allá, ¿no? Entonces, siguiente. Aquí a la derecha ven, ¿no? En esos 10 años disminuye considerablemente el porcentaje de población china. ¿Qué pasó en este tiempo? La guerra de los 10 años. La guerra de los 10 años fue la primera guerra de independencia de Cuba, que duró de 1668 hasta 1778. Es decir, y después era como o sea, la participación china en esa guerra fue importante, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que pasa justo antes? En 1874 hay la abolición de la contrata de los culíes, ¿no? Entonces muchos se van a otros lugares, a las ciudades, etcétera, y lo que vemos es pues una participación en las guerras de independencia que no vemos en otras partes del imperio colonial y tampoco de las jóvenes repúblicas, ¿no? En sus guerras de otro tipo. Siguiente. Entonces, en Estados Unidos ven que el decrecimiento del porcentaje de la población china cae justo en el periodo más álgido de la época de la exclusión. Es decir, el racismo y la exclusión de los chinos están en su auge en ese tiempo, y se ve que efectivamente, por lo menos en el caso de Estados Unidos, solo entre comillas, se excluyen a trabajadores chinos, no a comerciantes o a estudiantes que quieren inmigrar, pero en la práctica se les impide también a muchos que quieren, por ejemplo, regresar, que ya residen en Estados Unidos, ¿no? Y entrar en el país, por ejemplo. Tampoco se pueden reproducir mucho porque no dejan casarse con estadounidenses, a diferencia de Costa Rica, por ejemplo, como ya dijiste tú el otro día, ¿no, Benjamín? A ver, siguiente. Entonces, aquí, en el caso de México, vemos que en los años 20 tenemos un porcentaje más alto de la población china, bastante más alto que en cualquier momento de Estados Unidos, ¿no? Solo relativo a la población, y que disminuye considerablemente con las campañas antichinas, en Sonora particularmente, pero también en otras partes, y las deportaciones de los años 30. Siguiente. Y aquí vemos en el caso de Cuba en los años 20 un aumento significante también, que se debió a una migración cantonesa significante de unos más o menos entre unos 14.000 en esa
década. Después disminuye otra vez a causa de la crisis económica global. Siguiente. Vemos que hay en ese tiempo de la exclusión, y ese es un mapa que usó Elliot Young en su libro Alienation, publicado en 2014, había mucha migración clandestina y circular en Norteamérica y el Gran Caribe, incluyendo Canadá y Centroamérica, y en parte pues el Gran Caribe como Trinidad, ¿no? Pero lo que vemos es que las políticas de exclusión llevan a una diversificación de estrategias para llegar principalmente a Estados Unidos, ¿no? Y Cuba, entre otros, es un punto como un puente para inmigrar, por ejemplo, tanto a México como a Estados Unidos. Siguiente. He resumido en dos monografías cortas. En español salió en el 2020, en inglés el año pasado. Estas temáticas también de forma diacrónica desde la colonia, desde las Filipinas hasta el siglo XX. Siguiente. En el caso de las Filipinas, en el año 1603, ahora vamos a pasar al tema de la exclusión de chinos. La población estimada era de unos 36.000 filipinos, de unos 20 a 30.000 chinos, de 2.000 españoles nada más y de unos 1.000 japoneses. Entonces, los españoles, muchos de ellos curas también o personas eclesiásticas, siempre estaban con el miedo de perder la colonia. Y cuando había rumores de levantamiento, llevaron a cabo masacres de chinos. La numéricamente más peor fue en 1603 con unos 23.000 muertos. En esta parte, en el centro ven intramuros, que era la parte donde vivían, digamos, la clase pudiente de los españoles, y arriba es que no tengo un pointer, está el Parián, que era el barrio chino, y cruzando el río Pasig a la izquierda, ahí estaba el barrio de Binondo, de los chinos cristianizados, ¿no? Que tenía su propio hospital, etc. Y el barrio del Parián, al norte de Intramuros, se destruye totalmente en este año. Después vuelve a suceder de forma parecida. Además, había impuestos altos y restricciones de inmigración, expulsiones y deportaciones en masa hasta el siglo XVIII. Y como dice William Chu en su libro sobre mestizos chinos en Manila, y cito, "If expulsion and strict regulation of their economic activity did not reduce or inhibit the numbers of Chinese, then more violent means were used." Es decir, si la exclusión y otras regulaciones estrictas de su actividad económica no reducían el número de los chinos, entonces se pasaba a medios más violentos. Siguiente. En el caso, ese es solo uno de los muchísimos ejemplos que había en Estados Unidos a finales del siglo XIX, de racismo a través de las caricaturas hacia los chinos, y en este caso se refiere, fue publicado en el año que se terminó la construcción del ferrocarril transcontinental, ¿no? Que unía este y oeste y el centro de Estados Unidos. Y dicen, bueno, desde este, porque aquí ven, están arriba del mapa de Estados Unidos, al revés, mirando el Golfo de México. Entonces, desde el este venían los irlandeses, trabajadores que eran la mayoría en los que trabajaban en el ferrocarril, desde aquel lado, y desde oeste, ¿no? Desde California y más allá, Utah,
venían los trabajadores chinos principalmente, no exclusivamente, pero la gran mayoría ahí eran chinos. Y dice ahí, pues, el gran miedo del periodo, que el tío Sam se traga por extranjeros. Es decir, ¿no? Es algo que vemos hoy repetido en Trump y otros tantos que dicen que los extranjeros se comen a los, digamos, anglosajones, por ejemplo, o a las élites blancas en otros lugares. Y lo que es el colmo, al final el chino se come hasta el irlandés, ¿no? Que el irlandés también sufrió discriminación en ese tiempo. Entonces, aquí otro ejemplo del libro de Spinoza, un racista mexicano que dijo en 1932, y cito: mexicano, el color amarillo que ves en la carta geográfica de tu patria es la demostración del dominio mongol, quiere decir asiático, ¿no? O chino. Ves a Sonora limpio de la mancha asiática, pues sigue el ejemplo de este pueblo batallador y pronto harás de tu patria chica una entidad que podrás llamar tuya o de los tuyos, ¿no? Es decir, equivalía, él ponía el equivalente de chinos y enfermedad, ¿no? En este caso. Aquí también dice que los chinos eran transmisores principales, siguiente, de enfermedades, ¿no? Como el tracoma. Siguiente. Voy a hablar un poco sobre las redes transnacionales. Los inmigrantes chinos fundaron asociaciones donde quiera que se asentaran, como de lugar de origen, Huiguan, asociaciones por apellidos, por gremios, sociedades secretas o hermandades y otros. Eran asociaciones de tipo regional, de tipo profesional, de parentesco. Gracias. Económico, fraternal o político. La mayoría de esas asociaciones tenía antecedentes directos en China, pero fueron entonces ajustadas a las condiciones locales en las Américas. Y sus funciones principales eran el comercio, pero sobre todo la ayuda mutua y la protección de sus miembros. Entonces tenemos, por ejemplo, también una de las primeras migraciones que tenemos en las Américas de chinos en este periodo, que es la segunda mitad del siglo XIX, eran los chinos californianos, así más, que entre otras partes, como dijo Freddy el otro día, llegaron a Cuba desde finales de la década de 1860, después 70 principalmente y 80. Fueron pocos numéricamente, pero pudientes económicamente, y fueron los que, por ejemplo, en La Habana construyeron el barrio chino, fundaron sucursales de bancos, empresas, etcétera, y muchos tenían contacto con otras comunidades chinas, como en San Francisco, Hong Kong, Lima, etcétera. Entonces, lo primero que surgió de las Huiguan, de las asociaciones de origen regional, eran asociaciones benéficas de orientación económica. La más grande en San Francisco en la década de los 1850, que es la así llamada Chinese Six Companies o Chinese Consolidated Benevolent Association. Aquí vemos una foto de sus líderes en 1890 y otras 50 años más tarde, en el barrio chino de La Habana, de San Francisco, perdón. Sí puedo. Bueno, mejor lo haces tú. ¿Aquí? El puntero, ya. Ok. Aquí, por ejemplo, ven la gama de funciones que cumplían miembros de estas asociaciones, como se ve en esta carta del presidente del casino Chunghwa, que era la misma asociación, ¿no? Porque en chino, Chinese Consolidated Benevolent Association es Chunghwa, etc. Es decir,
le daban otro nombre en español. Y entonces, en aquel tiempo, el presidente de Casino Chunghwa, en 1908, también servía de cónsul general del Imperio Chino en Cuba, por ejemplo, poco antes de la Revolución de 1911. O en una carta del presidente de la colonia china en Bayamo, en oriente de Cuba, ya en el año 1951, se ve que el proceso de integración de esas redes digamos, económicas se demoró 50 años o más, ¿no? Porque aquí vemos que en el año 50 es que la colonia china en Bayamo pide permiso al gobernador de la provincia de Oriente para cambiar el nombre a Casino Chunghwa, mientras se refiere al proceso siguiente de afiliación al Chunghwa a nivel nacional que se dirigía desde La Habana. Siguiente. Entonces, un tipo de estas asociaciones eran las sociedades secretas. Y decía ya Chesneau en el año 72, the Chinese immigrants, morally and socially isolated, with difficulties to communicate with others, searched for the support of mutual societies that were generally linked to the secret societies. Entonces, no solo estaban entrelazadas con las sociedades secretas, sino las sociedades secretas en sí. También, como tenían una membresía abierta hacia todo el mundo, menos al principio a las mujeres, o sea, a todos los hombres, servían como, acogían a todos los que no tuvieran posibilidad de entrar en otras asociaciones, y además también había muchas afiliaciones dobles o triples. Siguiente. Entonces, el origen de esas sociedades eran las asociaciones Hongmen, también que después se llamaron asociaciones del cielo o de la tierra, Tiandihui, fundadas probablemente a mediados del siglo XVIII o quizá finales del siglo XVII en China, y su propósito era derrotar a los invasores manchú que habían dado fin a la dinastía Ming en 1644 y restaurar la dinastía Ming. Y su lema era Fanqing Fu Ming. No sé cómo pronunciar, pero este era el lema, que quiere decir más o menos derrocar a los Qing, restaurar a los Ming. Más tarde eran conocidas como Sanhehui, Sociedad de las Tres Armonías, o había otras variaciones de las Tres Gotas, etcétera. Varias organizaciones de este tipo se dedicaron no solamente a la rebelión, como fue el caso en el sur de la China, sino a otras actividades que después se veían, también servían propósitos criminales y se conocían como triadas. Siguiente. Entonces, un elemento que nos interesa particularmente, o por lo menos a mí en la investigación me ha surgido como central a la idea de ayuda mutua y de lealtad, es la hermandad mediante un juramento de lealtad. Y podemos trazar el origen legendario al romance de los Tres Reinos del siglo XIV en China, escrito por Luo Guangzhong, que sigue siendo una novela histórica basada principalmente en las actas de los Tres Reinos, escritas por Chen Shou en la segunda mitad del siglo III, que era contemporáneo a los hechos que él describía. Entonces, después, en el siglo XIV, se convierte en narrativa. Claro, se añaden elementos de la narración, de la leyenda. En ese tiempo ya uno de sus personajes, como vamos a ver, se había deificado, y el elemento central es el juramento por tres guerreros, Liu Bei, Guan Yu y Zhang Fei, en el Jardín de los Melocotones, que podemos ver aquí en una edición del siglo tardío XVI.
es decir, todavía durante la dinastía Ming. Creo que en 1591. Los 3 generales se juraron lealtad hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, y luego vencen al enemigo. Entonces, el segundo de ellos, Guan Yu, siguiente, que vemos aquí en la imagen izquierda en el centro, era un general, es decir, era un personaje histórico que en el siglo VII creo que fue, se convierte en deidad de la guerra y después más tarde en una deidad popular, de la religión popular, y después es el patrón tanto de los policías como de los miembros de las sociedades secretas en el sureste asiático. Y era también, y sigue siendo muy importante para la religión popular de chinos en en el siglo XIX, cantoneses en ultramar, también en las Américas. Aquí, por ejemplo, tomé una foto hace 2 semanas a la derecha en un bar que se llama The Lion's Den, donde está en posición prominente, hay una estatua de Guan Yu también, ¿no? Es decir, se sigue resaltando la importancia. Siguiente. Bueno, se podría decir mucho más, pero hay que ver el tiempo. Entonces, una de las sociedades secretas y su red transnacional más importantes de las Américas en el tardío siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX es la Federación Qigongtong. Federación se funda en el siglo XX, pero como, digamos, hermandad o sociedad secreta o como masones chinos, se fundan a mediados del siglo XIX, probablemente en San Francisco y en otras partes de California, según se vaya expandiendo digamos, la inmigración china en las partes de la búsqueda del oro, ¿no? Es decir, en las zonas cercanas a Sacramento, por ejemplo, y la Sierra Nevada. Entonces, originalmente fundada como Zhen Hongshun Tang, después toman el nombre que no existía así en China de Qigongtang o Qigongtong o Jigongtong, según se escribe. En Cuba dicen Chi con I, o sea, la transcripción realmente no es tan importante, lo que es importante son los caracteres chinos que usan, que están aquí arriba. Y formalmente en 1879, como vemos aquí en una acta que encontré en la Universidad de Berkeley, que es del Departamento de Estado del Estado de California, de 1906, que confirma que la acta de incorporación se produjo en 1879. Aquí vemos la acta de incorporación y con los que aquí se detalla que en abril de 1879 ya hicieron una votación de sus miembros y 5 miembros, digamos, de la junta directiva decidieron fundar esta sociedad. Y cito, primero dicen que el nombre de la sociedad es California Chinese Freemason Society, es decir, masones libres chinos, o Jigongtong Society. Y segundo, artículo 2, que el propósito para el cual se está fundando es la benevolencia, la sociabilidad y la difusión del conocimiento entre sus miembros. Tercero, que es un lugar donde su principal negocio, o sea, donde se hace sus transacciones, va a ser la ciudad de San Francisco en el estado de California. Y el término durante el cual
ellos aspiran que exista desde 50 años. Bueno, y 5 fundadores. Entonces, un elemento central al que ya me refería era el juramento. Entonces, aquí en el vemos otro elemento que es el diploma siguiente, perdón, siguiente y siguiente, ya, de membresía, que en la izquierda vemos de un manuscrito de Hong Shung Tong o Hong Mun Tong, yo diría que es lo mismo que Hong Men Tong, de 1886 de Placer County, norte de California, escrito en cantonés y contiene las reglas de organización, los rituales, las instrucciones, la disciplina y las señas secretas de esta sociedad secreta china en California. Y como vemos en el lado derecho, para el caso de Malasia, tenemos un diploma de membresía muy parecido y un elemento central es el triángulo que ven aquí en el centro. En el medio ven el carácter Hong. Aquí también lo ven. Aquí ven, esta foto la tomé hace una semana, la de la izquierda. Siguiente, perdón. En San Francisco también, que es una pequeña, una lámina para imprimir, ¿no? De impresión, que yo la invertí la foto para que uno pudiera leerla, porque claro, está al revés para que después impreso se pudiera leer. Entonces, esta es del Che Kung Tong de San Francisco. Aquí también ven el diploma de membresía y aquí también del mismo archivo una insignia de membresía en tela, pero según he visto parecido, se imprimió con otra estampa, con otro sello. Sin embargo, y esta de la derecha es de 1916, la de la izquierda no sé de cuándo es. Entonces, hoy en día vemos en San Francisco la casa, digamos, la sede central de lo que ellos se llaman Gran Logia del Che Kung Tong en Spofford Alley, en San Francisco. Tomé esa foto hace 4 años. Y adentro, a la derecha, ven el carácter Hong modificado en un cuadro que es, digamos, viene significa de los Hongmen, ¿no? Es decir, los que defendían la raza Han de cierta forma, es decir, contra los invasores Qing. Arriba de la puerta ven los símbolos masones occidentales mezclados con el C, K y T, que significa Che Kung Tong. Adentro de la logia vemos un tapiz de los hermanos fundadores en el lado izquierdo. Son 10 hermanos, o sea, 5 monjes de Shaolin, más 5 monjes con quienes se encontraron después. Según la leyenda es muy... hay muchas ramas de las leyendas muy diversas, pero sirve hasta hoy en día para movilizar a los que quieren ingresar a esta asociación. Y en el lado derecho ven también una estatua de Guan Yu. He encontrado muchas cartas. Siguiente. Aquí arriba ven cabeza de cartas que encontré de San Francisco arriba, que se corresponde pues a esta sede donde está el tapiz. De la derecha, de Nueva York, de Boston, de Mexicali y de La Habana, por ejemplo, entre muchos otros. O sea, se han carteado con logias en todo el mundo, como ya había referido Freddy González el otro día, incluido en China, la India, Mozambique, etc. Siguiente. Y vemos en La Habana, a la derecha, un altar para los 5 monjes Shaolin, ¿no? Hermanos fundadores del Minchitang, que es, digamos, toma referencia también y también, o sea, tengo que decir que en el caso de Cuba, en el año 46
47 creo que fue, 46 o 47 se renombra Minchidang, o sea, cambia el nombre de Chekongtong y se afilian más bien a la sede central en Nueva York y ya no tanto a San Francisco. Pero bueno, sobre eso sabe más el colega de aquí. Entonces, en el caso de Cuba, fue fundada como Hongmen Sanhuhui en 1887, gracias, renombrado después Partido Republicano Chekongtong en 1902, haciéndole caso a un pedido del Chekongtong en San Francisco. Es decir, aquí ya vemos que había conexiones también de cierta jerarquía, ¿no? Y después, sí, en el 46 renombrado. Nombre que sigue llevando Stoy y todavía existe la logia en La Habana y en San Francisco también. Tenemos, en el caso de Cuba, el de la izquierda, Li Shengzhen, uno de los fundadores, retratado en la logia Minchitang de La Habana, y de acuerdo a su historia de la Minchitang, fueron más de 6,000 chinos cubanos asociados a las sociedades secretas que se unieron a José Martí, ¿no? El apóstol de la independencia de Cuba, a principios de los años 1890, y solo en la última guerra de la independencia, como luchadores mambises, es decir, participantes ¿no? con las armas en las manos de la independencia, o como colaboradores, había 6,000 que participaron y de los cuales unos 1,500 habrían muerto. Dice esa historia, todavía no se pudo comprobar si es verdad o no, porque Jiménez Pastrana, por ejemplo, en su historia de los culíes que participaban, mambises culíes que participaban en la independencia, pues no hace referencia cuantitativa a los miembros de las sociedades secretas. Entonces ahí no se sabe. Lo que es interesante es que realmente la participación de los chinos fue mucho mayor en la guerra de los 10 años que en la guerra del 95, ¿no? Sin embargo, como vemos, la fundación de Chekongtong está entre esas dos guerras. Entonces sí puede tener sentido que eso haya sido así, aunque realmente el ejército mambí en ese tiempo no sobrepasaba los 15,000 activos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí, a lo largo de 3 años puede ser. Pero bueno, lo importante creo que es que quieren resaltar que las sociedades secretas también participaron en esto, lo cual no quedó oficialmente reconocido en Cuba, ¿no? A diferencia de la participación mambisa de los chinos. A la derecha tenemos un retrato de Federico Chicasio, que durante muchos años fue líder de la Chekongtong de Cuba y en el año 1937, además presidente del Casino Chunghwa, es decir, era presidente de la asociación económica y política más importante del barrio chino de La Habana, que en sí era uno de los barrios chinos más importantes de las Américas también, todavía en ese tiempo, ahora ya no. Y era también el líder del Chekongtong. Entonces, vemos que hay no es como muchos historiadores han querido mostrar, que el Chekongtong solo eran mafias triadas, envueltas en actividades ilegales, sino eran también participantes de la comunidad china en muchos barrios chinos. Yo diría que hay que especificar muy bien en qué tiempo estamos hablando, de qué lugar y de qué acciones y de qué tipo de miembros, porque en el caso de San Francisco, por ejemplo, había así llamada guerras de los Tong en los años 1890, por ahí, pero digamos la historiografía anglosajona estadounidense lo que hacía era subsumar todas las asociaciones chinas que tenían Tong en su nombre como mafia, es decir, criminalizar e ilegalizarlas. No obstante, sí había fighting Tongs, es decir, había ramas, vamos a decir, que sí
claro, estaban envueltas en negocios ilícitos, en violencia, etcétera, pero no se puede generalizar para nada esto, ¿no? Entonces, para volver a Federico Chicasio, él organizó, por ejemplo, cuando la invasión japonesa de China organizó donaciones para la Asociación de la Construcción de la Fuerza Aérea China para la defensa contra Japón. Y en el año 1938 lideraba la fundación de la Asociación de Auxilio al Niño de la República China, pronto renombrada Asociación de Ayuda al Pueblo Chino en Cuba, similar a lo que también existía en Cuba al mismo tiempo la Asociación de Auxilio al Niño del Pueblo Español, ¿no? Durante la Guerra Civil Española. Es decir, había como una solidaridad transpacífica y transatlántica al mismo tiempo, liderada por el Che Kung Tong en La Habana. No es poco. En Oakland, California, que está en la misma bahía de San Francisco, justo al frente, cruzando el puente de San Francisco, la ciudad de Oakland, también había una comunidad china importante y ahí el Che Kung Tong organizó durante la Segunda Guerra Mundial el reclutamiento de pilotos chino-estadounidenses para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es decir, había sucedido un cambio significativo en la valoración del papel de esta sociedad secreta en los 50 años anteriores, ¿no? Que fueron considerados criminales finales del siglo XIX y después socios, ¿no?, de las autoridades y de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Siguiente. Aquí vemos ejemplos de bonos y recibos de donaciones en Cuba del Che Kung Tong para la Fuerza Aérea China durante la Segunda Guerra Mundial, que en parte los encontré y en otra parte nuestra colega Yamet Jiménez Rojas, cubana que vive y trabaja en México, me las pasó y en parte las encontré en el Archivo Histórico de Minchitán y en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas en La Habana, que ahora en enero tuvo una exposición donde vi arriba de la izquierda, el bono para comprar aviones. Siguiente. Déjame ver. No, yo creo que ya voy a saltar. Perdón, mexicanos. Espero que... No tanto. A ver, eso sí lo voy a mencionar. En el caso de México no voy a resumir ahora toda la migración china a México y tampoco el crecimiento del Che Kung Tong, pero sí quería compartir un documento que encontré también en San Francisco de la logia del Che Kung Tong en Ahome, en Sinaloa, cerca de Los Mochis, del año 1925, que primero relatan el resultado de las elecciones que han hecho y los cargos de las personas que ocupaban los cargos, en chino en el lado izquierdo y en español en el lado derecho, ambos en la misma carta enviados a la Federación del Che Kung Tong en San Francisco. Es decir, las logias reportaban sus miembros a, digamos, la gran logia, ¿no? Lo interesante es que, bueno, el tema de que si son masones o no son masones es un tema constante, ¿no?, de discusión. La masonería occidental durante mucho tiempo en Estados Unidos y Gran Bretaña ha rechazado la noción de que fueran masones aceptados, libres y aceptados, pero sin embargo en el caso de México vemos algo diferente, ¿no?, y en otras partes de las Américas. Entonces, siguiente. Aquí, esta carta también iba con la misma relación de nombres y dice que eso no estaba traducido al español, ¿no?, aunque tuvieron un encargado de traducción al español y de secretario de español, como lo vimos en la parte anterior. Pero aquí dicen, por ejemplo, que con el problema de la exclusión de los chinos en México, ¿no?,
de la persecución, de la deportación inminente, ellos trataron de influenciar a las autoridades y dicen también cuántos miles de probablemente pesos usaban para sobornar a tal persona, para facilitar el proceso de protección de los chinos, y que también estaban, dicen, que habían movilizado a masones, amigos occidentales, también de los Estados Unidos, de California en este caso, para que los apoyaran. Y esto también lo hemos visto después en telegramas de California a México, haciéndole presión a Álvaro Obregón a no llevar a cabo esa deportación. A ver, ¿seguimos? Siguiente. Bueno, esto es algo que me compartieron por la red nuestra de investigación sobre el Chikung-Tong. Solo voy brevemente a referirme al emblema, porque ya el tiempo corre. El emblema es de la respetable logia Chikung-Tong en Oriente de San Luis Potosí, México, ¿no? Como podrá confirmar Arturo, espero. Y en México, pues el Chikung-Tong tenía lazos más fuertes con los masones occidentales. Y aquí vemos un ejemplo de esto que también después se refleja en otros documentos. Por ejemplo, de un documento producido por el Comité Directivo Pro Logias Chinas en México. Alguien en nuestra red también lo compartió. Y creo que también lo encontré en La Paz, tengo que ver, en Baja California Sur. Los masones occidentales invitaron cordialmente a los masones chinos a unirse a la familia masónica y dieron una declaración clara en favor también de la igualdad racial, eso en el año 1927. Y cito: a todos los masones de la masonería universal esparcidos sobre la superficie de ambos hemisferios. Siendo la francmasonería una institución que tiene como piedra angular el progreso y como finalidad la unificación de todos sus miembros, propulsados por su trabajo y la ayuda mutua, ya que nuestra institución persigue la perfectibilidad, tanto individual como colectiva, y no hace distingos de raza, confiamos en que nuestra iniciativa será impulsada por todos los miembros de la gran familia. Los talleres de las respetables logias Chikung-Tong cuentan con más de 100 templos masónicos, es que las abreviaciones tengo que aprenderlas todavía, templos masónicos en la República Mexicana, y han desarrollado progresivamente el máximo de sus actividades dentro de los elevados y trascendentales principios masónicos y respetando en absoluto las leyes y constituciones del país que bondadosamente nos ha brindado hospitalidad. 13 de octubre 1927. Ya para terminar, podemos ver que hay diferentes niveles de cooperación entre las diferentes logias. No todas se relacionan entre todas, sino hay ciertos centros de, digamos, de aglomeración de información, de poder de cierta forma, ¿no? Pero tampoco había una jerarquía total que podían, digamos, dictatorialmente ir y decir, no, ustedes ya se quedan afuera. Es decir, a través de los países no se podía de esa forma decir que había ese tipo de dependencia, sino más bien había como que querían recaudar, por ejemplo, dinero, donaciones, ayuda. Como decía Freddy el otro día, circulaban información a través de periódicos, ¿no? Y otros escritos. Y alrededor de 1930 podemos constatar que había una red global del Chikung-Tong con más de 200 logias en 5 continentes, entre ellos en Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Perú, Panamá, Guatemala, Jamaica, Sudáfrica, Costa Rica, los Países Bajos, el Reino Unido, China, la India, Filipinas, Burma, Nueva Zelanda, Mozambique y otros.
Y las conclusiones las puedo, digamos, incluir en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, doctor Manque. Pasamos ahora al espacio para las preguntas de la audiencia. Vamos a pedir que se acerquen al micrófono para que quede grabado y para que puedan verlo desde la cámara que está allá. Muy buenos días, Freddy González, Universidad de Illinois en Chicago. Pues primero quería felicitarte por tu ponencia, o sea, muy interesante y muy amplia y como que cubres mucho terreno, ¿no? Que es muy padre ver. Una pregunta, me llamó mucho un poco la atención que en hablar sobre exclusión empezaste con Filipinas. ¿Sobre? ¿Sí se oye? Sí, ¿se habló ¿Sí? sobre qué? Que en hablar sobre exclusión empezaste con Filipinas en siglo XVI, ¿no? Sí. Y se me hace muy interesante porque normalmente cuando hablamos de exclusión en términos hemisféricos, pues empezamos siglo XIX, empezando con California y expandiéndose por todo el territorio americano, ¿no? Pero si pensamos en el sureste de Asia, que no sería solo Filipinas, sino también Indonesia, ¿qué más? Tailandia, diferentes países del sureste de Asia, pues lo que llamamos exclusión cambiaría un poco, ¿no? Entonces, quisiera que hablaras un poco más de cómo defines exclusión y por qué empiezas con Manila. Gracias. Muchas gracias. Respondo directamente. Gracias, Freddy. Muy buena pregunta. Bueno, antes de la llegada de la conquista de los españoles de Manila y parte de las Filipinas, ya vivían una pequeña comunidad de chinos, de varios cientos de chinos en Manila, que era parte de las redes comerciantes marítimas en el mar del sur de la China, ¿no? Pero no había tanto, digamos, incentivo económico como cuando llegó la plata mexicana, ¿no? La plata mexicana fue lo que cambió todo, digamos, ¿no? El galeón de Manila. Entonces había escasez de plata en China y pues eso fue una de las causas que atrajo más inmigración china, comerciantes chinos de Fujian, e incluso y también el Haitian, la prohibición de emigrar, creo que se suspende en 1567, ¿no? Por lo menos temporalmente. Entonces ya había posibilidades de más emigración y era también mucha emigración de retorno. Eran familias que vivían en Fujian, ¿no? Y en Manila. Algunos se asentaron, otros eran más bien transeúntes, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo por exclusión en ese tiempo? Pues es una mirada colonialista, ¿no? Que estoy, digamos, repitiendo aquí porque, tomo, digamos, la conquista de las Filipinas por los españoles, ¿no? Como un hecho que ya desde ahí es que se expulsa a los chinos, ¿entiendes? No es que fueran los filipinos en sí que expulsaron a los chinos. Filipinos en ese tiempo ya hacía cientos de años que habían experimentado diferentes tipos de ocupación, ¿no? Desde la India, desde los Borneo, desde, ¿no? Musulmanes, etcétera. Entonces, pues, había, digamos, cierto hábito de convivir con, digamos, fuerzas ocupacionales, ¿no? Pero los españoles entonces se encontraron con un panorama muy diferente al resto de las Américas, ¿no? Donde los indígenas no habían tenido contacto con Europa anteriormente, o con Asia, ¿no? Entonces, pero en Filipinas sí habían tenido, eso se ve entre otros
con la falta del colapso demográfico, que no se sucedió de forma igual en Filipinas como por ejemplo en el Caribe y grandes partes de las Américas, ¿no? Incluido México. Entonces, ahí vemos que los que quisieron, digamos, que se sentían amenazados eran los colonialistas españoles. Entonces, lo que hacen es pues tratar de sacar provecho a la emigración china, que controlaba sobre todo el comercio medio, ¿no? Y cuando no podían controlarlos totalmente, pues los mataron y también los deportaban, ¿no? Había varios decretos, reales decretos, también hasta finales del siglo XVIII, de expulsión de chinos o de que no pudieran emigrar, ¿no? Entonces, eso no era un fenómeno solo español, sino que también por ejemplo, los neerlandeses en Batavia a principios del siglo XVII cometen una masacre con más de, creo que 15.000 muertos chinos, ¿no? Es decir, sí había, digamos, esa colonización europea en el sureste asiático que se encuentra con otras condiciones que en el caso de las Américas. Sin embargo, también tratan de defender esa región, digamos, fronteriza del imperio, ¿no? Contra otras fuerzas, porque en el imaginario que tienen es que China es grande, China es potente, Japón también es potente, y lo interesante en este caso era que en la matanza de 1603, en la masacre, participan tropas filipinas y japonesas al lado de los españoles para matar a los chinos, ¿no? Pero bueno, no sé si ya respondo. Soy Freddy Kawich, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Primero que nada, Alberto, una enorme felicitación. Es la primera vez que te escucho plenamente en una conferencia de este tipo y una felicitación enorme, ¿no? Es complejo hablar de un tema tan complejo, porque de pronto pareciera que algo que refutas un poco la parte de que nos había mencionado Freire González en la ponencia que tuvo. No se están chocando, pero hay ciertos elementos, porque de pronto tú sí sostienes que el Che Kung Tong puede sobrevivir sin que tenga una comunicación estricta, es decir, no es un corpus necesariamente, puede ser solamente una membresía, solamente puede ser una cuota, puede ser solamente algo. Pueden existir logias del Che Kung Tong perdidas en Tapachula, pero pueden existir logias del Che Kung Tong en Coatzacoalcos, Veracruz, que existieron. Pueden existir logias y con las que no hay comunicaciones prácticamente nulas, pero existen, están y no están incorporadas a estas redes. Entonces quiere decir que el Che Kung Tong, algo que tú mencionas y que me llamó la atención, dentro del propio grupo masónico también había categorías, había Che Kung Tong de primera, Che Kung Tong de segunda, Che Kung Tong de tercera. ¿Es a lo que te estaría refiriendo? Esa sería la primera parte. Y segunda, ¿quiénes eran al final la parte humana del Che Kung Tong? ¿Quiénes eran estos que estaban conformando entre el periodo ya del que tú estás hablando? ¿Qué son? ¿Son campesinos? ¿Son panaderos? ¿Qué son ellos en su gran mayoría? Porque esa es la parte que me interesa. Qué bueno que hacen instituciones, pero ¿quiénes son ellos? Porque al final de cuentas algo que nos llama, porque a los chavos les debe de interesar, no a los que estamos aquí que somos investigadores del Che Kung Tong. A los chavos algo les debe de quedar claro, que sucedió algo y terrible contra las comunidades chinas. Por ser masones, tal vez no, pero por ser chinos, sí. Entonces, ¿quiénes fueron estas personas? Gracias. Sí, muchas gracias, Freddy Kawich. Muy buenas preguntas. Sobre las jerarquías, yo diría que sí había cierta jerarquización, ¿no? Según el poder económico, según el poder en cada barrio chino, ¿no? El poder transnacional, digamos, ¿no? Poder, por ejemplo, producir prensa, ¿no? Etcétera. Es decir, ahí sí había, pero yo diría más bien que los orígenes están y por eso también me era muy importante el simbolismo, la leyenda, ¿no? Que moviliza a personas y que tienen conocimiento de qué son sociedades secretas en la China. Y algunos de ellos se van a las Américas y algunos de ellos fundan asociaciones,
que al principio, como ves, en la segunda mitad del siglo XIX, no tienen que llamarse Checantón, pueden llamarse diferente. Incluso hasta hoy en día hay diversísimas sociedades secretas de otros nombres, ¿no? de otro corte. No son los únicos y hoy en día son, diría, de los más insignificantes, ¿no? Digamos, en términos globales. Pero la historia es muy rica en ellos, ¿entiendes? En la formación, y tenían un alcance para su tiempo inusual, ¿no? Porque, a ver, también había otras redes como Bauhanhui, ¿no? Como otras que tenían las económicas que mencioné, que también se carteaban, también producían prensa, también producían sociabilidad transnacional. Sin embargo, ahí viene el factor de clase. Al principio, por lo menos, eran más bien trabajadores obreros sencillos que se unían, como se sentían un poco desprotegidos, ¿entiendes? Pero ahí tampoco tengo mucha información, porque muy rápidamente los líderes de los barrios chinos se enteran del potencial que tienen ciertas sociedades secretas y tratan de también controlarlas en parte, y el resultado, cuando no pueden controlarlas, es, por ejemplo, la guerra de los Tong en San Francisco, que no solo entre sociedades secretas, sino, ¿no? De personas que se quedan en el paro, que empiezan a, ¿no? tratar de hacer cualquier cosa para sobrevivir, sino es también que los líderes del barrio chino en parte los echan para adelante con la policía de San Francisco y les dicen dónde tienen su sede y dónde se ubican para poderlos levantar, ¿no? Es decir, cuando no los pueden... Lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Hawái, es que hay una como confluencia más fuerte, parecida a la de Cuba, caso de Cuba más tarde, de políticos del barrio chino, de líderes económicos, ¿no? Comerciantes, que también son líderes de sociedades secretas, ¿no? Entonces vemos ahí como tienen varias afiliaciones y tienen varios cargos de poder y de importancia, que hemos visto en el caso de Federico Chicasio, ¿no? Que eso no lo he visto en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? No tenemos los líderes de la comunidad de la élite económica y política, no son los líderes de Chocantón en ese tiempo. Y si vamos más allá, en el año 59-60, en la Revolución Cubana, los que más membresía tienen numéricamente, como dijo Katy López, que estudia excelentemente a los chinos en Cuba, era el Chicantón, más membresía. Bueno, Minchitang se llamaba en ese tiempo ya, ¿no? Es decir, teníamos membresía, pero no, en ese tiempo ya no tenían no conformaban la cúpula directiva del barrio chino, del Casino Chunghua. ¿Por qué? Porque con la revolución comunista en China y que Taiwán se queda como, ¿no? y el Kuomintang se queda como fuerza principal del anticomunismo también en las Américas, ¿no? Es el aliado natural de los gobiernos también de, por ejemplo, Fulgencio Batista en Cuba, ¿no? Para llevar a cabo sus negocios, etc. Entonces, los que los echan a la calle en la revolución son los de la Alianza Socialista, ¿no? Del barrio chino, que también son minoría. Es decir, el Minchitang no se mete en esa lucha política y por eso también sobrevive, ¿no? O sea, muchos miembros salen del país, emigran por razones económicas, pero he visto documentos ahora este año en Cuba que muestra bien que la cooperación con el Ministerio del Interior del régimen revolucionario cubano, pues ahí está, ¿no? Es decir, ellos reportan igual que antes. No hay cambio ahí, pero sí hay emigración. Ricardo Martínez, sede del Pacífico UCR. Albert, genial, felicidades. Esta es mi pregunta. Estás utilizando, lo cual es común, el adjetivo de secreto para referirse al Checantón. Durante la semana ha quedado claro, y en las carreras investigativas de todas las personas que están participando en el simposio, que a pesar del control social y la marginalidad contra los grupos de chinos en los diferentes países de América,
el chino encontraba la manera de insertarse socialmente e inclusive de disfrutar derechos ciudadanos. El asociacionismo es uno de ellos, ha quedado clarísimo, porque la asociación ha sido fundamental para esa inserción y sobrevivencia del chino. Nos mostró también Freddy González el lunes, cuando iniciamos el simposio, que hubo también roles importantes en la construcción de la esfera pública, por medio de la prensa, por medio de salas de estudio, etc. Y hoy vos nos presentás una nueva investigación sobre Chequentón. O sea, no es tan secreto, tenemos acceso a sus fuentes. Entonces, lo que quería preguntarte es, sé que no hay una sola respuesta, pero con los casos que has estudiado, Estados Unidos, Cuba en particular, ¿cómo funciona lo de secreto o deberíamos ya ir pensando en otros términos que nos permitan más comprender la dinámica de esta organización? Y repito e insisto, ¿o lo secreto funciona en algunos contextos? ¿O cuáles son las palabras que deberíamos de pensar? ¿Espacios privados, discretos? ¿Me explico un poco? Sí. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy buena pregunta y compleja. Yo diría que por una parte es un hábito, que yo leí tanto sobre sociedades secretas que ya yo mismo lo repito, ¿no? Como una cotorra. Entonces necesitamos estos espacios para preguntarnos, reflexionar sobre nuestros propios términos, conceptos, ¿no? Y por eso agradezco muchísimo aquí las ponencias y las intervenciones de los conferencistas que hemos oído hasta ahora. Entonces por eso puse primero hermandad, ¿no? Sworn brotherhood, ¿no? O sea, en inglés sería la hermandad unida por juramento, ¿no? Por eso yo decía, mira, el juramento es esencial, sigue siendo esencial, ¿no? Como también los ritos de iniciación de otros masones, de otras asociaciones que sí tienen cierto nivel de secretismo. A ver, tú también puedes, por ejemplo, ahora estudiar, ¿no? Y lo estás haciendo, la masonería occidental, pero sabes todo lo que están haciendo, los que están conversando, no lo sé, ¿no? Por ejemplo, lo mismo hay que decir de compañías, ¿no? Big Business tampoco sabe todo lo que están diciendo y no los llamamos sociedades secretas, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? El secreto en las grandes corporaciones. Que es muy difícil a veces acceder a esos archivos justo por la ropa sucia que levantas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Chequentón, yo diría que sí siempre había una parte oculta, ¿no? Quizás no secreta, pero no visible en parte solo visible en chino para que ciertos sectores no tuvieran tanta difusión, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en un intercambio de cartas que encontré, creo que con el Chequentón de Arizona, que quería también fundar, o sea, un grupo de chinos querían fundar el Chequentón. Entonces dicen, pero por intermedio toman a un anglosajón, ¿no? A un angloamericano que escribe en inglés, y entonces le responde el Chequentón que me escriba en chino y que me digan quiénes son sus miembros y de dónde son, etc. Es decir, queremos evaluarlos y después como que los aprobamos, pero no en inglés. En inglés no, que no me venga. Es decir, a ver, claro, había muchísimos traductores, etcétera, ¿no? Pero sí había ciertas esferas de control también por el medio de la lengua, del idioma, por ejemplo. Otro ejemplo es que sí también, por supuesto que siguieron actividades también ilícitas, que se ve en una operación del FBI del 2014 en San Francisco, que levantó al líder de Chequentón y lo puso en la cárcel, ¿no? por asesinato, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahí abrieron la caja fuerte histórica del siglo XIX, abrieron a la fuerza, eso volar. Yo la vi ya destruida, ¿no? O sea, el FBI, por favor, no saben abrir caja fuerte de aquella época con un poco más de, ¿no? Tacto, sentido histórico, por favor. Pues ahí también pensaban que tenían secretos, ¿entiendes? De actividades ilícitas y otro personal del Chequentón ahora de San Francisco ha estado preso también por lavado de dinero, tráfico de personas, y drogas, etcétera, ¿no? O sea, sí hubo oleadas de, digamos, estas y otras actividades, ahora son más bien una asociación cultural, ¿no?
Es decir, hay cosas que no se ven o que no quieren que se vean, eso sí. Es decir, secretismo sigue habiendo, lo que no sé si es específico a esta organización o a otras, ¿no? Eso ya no lo puedo decir. Y también lo que vemos es que en China eran perseguidas por ¿no? las tropas, policía imperial, etcétera. Entonces sí, ahí había que tener un nivel mucho más alto de secretismo que en las Américas, que ahí prácticamente era más bien en favor, un factor en favor la transparencia, para que no los levantaran, para que los dejaran asociarse, comunicarse, imprimir periódicos, hacer donaciones. Es decir, hemos visto partes muy públicas, muy activas, ¿no? También, también hay que diferenciar entre ciudad y campo. En San Francisco, a ver, las posibilidades de negocio ilícito eran inmensas. En el campo de California, ¿no? Ahí principalmente eran miembros que se ocupaban de enterrar o de mandar los restos mortales a China de esos miembros, ¿no? De organizar fiestas. También en Jamaica, ¿no? He leído cosas de sociabilidad, de organizar eventos, etc. Es decir, hay otro tipo según donde mires, no es el Chikungtong y este lema le puedes pegar, sino tienes que mirar en qué época, dónde, con quién. Soy Shili, docente de la UCR. Quiero felicitar al doctor Manke por su excelente exposición, pero yo aquí voy a traer una duda. La duda es lo siguiente: en realidad estamos haciendo, estos simposios que veníamos desarrollando, vienen dos temas importantes. Uno sería migración y otro sería Chekongtong. Ahora, esos términos Chekongtong en realidad no me llamaba tanto la atención al inicio, pero ahora me di cuenta que es una organización que utilizaba para movilizar la colonia. Pero aquí voy a traer una duda, e incluso es una contradicción. Reiteradamente se menciona Chekongtong, que está relacionado como una logia china. Ahora, yo aquí voy a explicar. La cultura de la sociedad china es clasista. Desde 700 antes de Cristo, había un político chino, ya clasifican el pueblo en 4 clases. Primero están los intelectuales, luego siguen los agricultores, luego los obreros y finalmente los comerciantes. O sea, digamos, la cultura tradicional china, el comerciante es la clase baja, más baja. Pero después de eso están los delincuentes. Entonces, muchas veces usted menciona esos Hongmen, incluso anterior a Hongmen está la banda de Hong. Esos que escribe Hong, que pronuncia igual, pero Hongbang es rojo, es una banda, puede ser que se dedican a ciertas actividades de delincuencia o actividades no tan legales. Eso es precedente de Chekongtong. Entonces, ¿cómo es posible? La gente de esta banda Hongmen y luego se convierte a venirse a América, se convierte en Chekongtong y luego se convierte en clase intelectual. ¿Cómo hizo ese cambio? Esa es la duda que yo he tenido en esos días. Sí me gustaría que tal vez usted aclare un poco para poder poner la última pieza de rompecabezas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Yo no soy experto en historia china. Agradezco mucho que nos informe, ¿no?, sobre la estructura legal y clasista de la sociedad china.
lo que he visto ahí en el caso de San Francisco, por ejemplo, es que a diferencia de otras asociaciones más bien de tipo comercial, el Chikuntong al principio no tenía miembros que fueran muy letrados, en el caso de San Francisco, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para comunicarse o para, por ejemplo, comprar un edificio? Yo he visto, ¿no?, papeles de eso, se lo encargan a un abogado, por ejemplo, angloamericano, ¿no? O sea, también tienen, por supuesto, traductores, pero no tienen, digamos, según he visto, no sé, Freddy, si has encontrado en la época década, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX, autores de Chikuntong, digamos, muy letrados que produjeran. Ahí sí, como no leo el chino, no puedo decir, tengo aquí esa laguna que quizás la podemos completar aquí, o quizás Ricardo, que si encontrase algo, eso me interesaría mucho. No lo sé, pero lo que tenía la impresión que en comparación con otras asociaciones eran menos letrados al principio. Eso ya. También en La Habana, por ejemplo, no fue la primera asociación que se fundó, para nada, ¿no? Fueron más bien asociaciones Hakka, después otras que ya el Chikuntong fue más bien 15 años después, más o menos, de las primeras, o 20 casi, ¿no? Entre 15, por ahí 17 años después de la primera asociación. Es decir, había ya una actividad económica, política, cultural, ¿no? El teatro chino que se había construido, financiado, que después se encendió en La Habana, que no sale del Chikuntong. Es decir, quizás el que escribe la crónica del Chikuntong, ¿no?, Li, quizás sí tenía razón que muchos participaron en las guerras, justo porque no eran de los que no querían involucrarse, no lo sé. Es decir, podría ser una prueba más de que sí, ¿no?, que sí eran más bien de clase baja los primeros miembros, no lo sé. Eso, pero lo que sí he leído, por ejemplo, Yves Arventrud Ma dice que entre 70 y 90% de todos los chinos californianos a finales del siglo XIX pertenecían a una u otra sociedad secreta, como se llamaba todavía entonces. Eso es muy significativo, ¿no? Y dice que ella también asume que eso es el caso para América Latina, ¿no? Es decir, a finales del siglo XIX, la mayoría de los inmigrantes no eran muy ilustrados, y la mayoría sí se hizo un miembro, parece, de una u otra sociedad secreta. Entonces sí parece ser la función fundamental, la ayuda mutua, la protección de sus miembros. Siento no poderle darle otra respuesta más, ¿no? A ver, sí. Mónica 5 de México, de la UAM Iztapalapa. Muchísimas felicidades, Albert. Yo también es la segunda vez que me toca escucharte hablar del tema y muy impresionada por las fuentes y el nivel de análisis al que llegas. Yo quisiera preguntarte, y hablando de criminalización de los chinos, sobre la relación de Chikuntong en Cuba con el casino Chunghwa. Sobre todo si fue un elemento que ayudó a construir imaginarios negativos sobre los chinos, porque por ejemplo en el caso mexicano hubiera parecido impensable que los chinos fundaran un casino, y parece que el casino tuvo una importancia para la comunidad en Cuba. Sí, bueno, todavía queda mucho trabajo ahí por hacer, la relación entre el Chikuntong y el casino, pero ya había un casino a finales del siglo XIX de la colonia asiática, ¿no? Encontré el reglamento de los años 80, todavía durante la colonia, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no menciona a ciertas asociaciones, pero sí es como el germen. También había otro en Placetas, por ejemplo, en Las Villas, que es en el centro de la isla, donde queda hoy Santa Clara, otro en La Habana, ¿no? O sea, esos dos los pude localizar. Yo creo que Katy López nos podría decir más sobre eso. Ahí de verdad te la debo. Sí. Había muchas sociedades para... ¿Quieres? Es que creo que no te oyen. Perdón, es que no se te escucha. Benjamín Narváez, Universidad de Minnesota, Morris. En Cuba también se permitía sociedades para afrocubanos,
había una tradición de eso para varios grupos, y también hablaste de la participación en las guerras de independencia. Entonces hay como esta idea en Cuba de que los chinos son parte de la patria. Bueno, había la exclusión, pero a la misma vez como esta narrativa de ser cubanos, y las ideas de Martí que vemos aquí, de que los cubanos, la raza no importaba en Cuba. Entonces creo que eso abrió un espacio, seguro. No, muchas gracias, seguro que abrió un espacio. Y es interesante que en la configuración de la nación cubana, ¿no? La idea de la igualdad racial promovida por Martí, hay también personas que estudian Martí bajo el ojo crítico, ¿no? Hacia los chinos, que realmente ahí no entraban los chinos en ese concepto, pero sin embargo después los chinos se refieren a Martí, o sea, hay como una, ¿no? Affirmative action a la retroversa, ¿no? Muy interesante. Quería decir que, a ver, la idea, o sea, claro, sabes que después de la independencia Cuba no es un estado igualitario, etcétera, ¿no? O sea, ahí vienen los Estados Unidos, sí modernizan algo, quitan muchos problemas que los españoles dejaron, pero la desigualdad racial sigue, ¿no? Aunque sí, como mostró Alejandro de la Fuente, por ejemplo, sí hay más participación de la sociedad civil afrocubana, y también esto, yo diría, argumentaría que esto también abre, como tú dices, concuerdo contigo, espacios para la comunidad china, ¿no? Esto se pone en peligro en los años 20 con el conflicto sangriento que también está ya aquí en México, allá en México, perdón, entre Kuomintang y el Chekungtong, ¿no? Entonces ahí sí, y de ahí surge la idea de la comunidad china de tener que recordarle a la comunidad, a la sociedad cubana, que ellos han contribuido mucho a la construcción de la nación, como bien mostró Janet Jiménez en su ponencia que encuentran online sobre la construcción del monumento al soldado chino, que, ¿no?, usted amablemente moderó. Entonces ahí ese ímpetu, digamos, esa necesidad de querer formar parte de la nación y hacerlo más visible. Y lo que es interesante es que realmente una persecución de chinos como en México, en Estados Unidos, en Cuba no sucede, pero sí había mucho racismo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por este aporte. La verdad, uno aprende mucho en estos eventos y, bueno, contigo, wow, realmente los datos increíbles. Mira, yo tenía una duda, ¿sí?, y una sugerencia. La sugerencia es que hay una antropología del secreto, ¿sí? Y lo que se estudia en la antropología del secreto es precisamente cómo el secreto estructura las culturas. Es decir, puedes estudiar el secreto con los Hopi, con los Zuni, con los Coaquiutl, con los Nahuas, y siempre hay un reservorio del secreto que es estructural de las culturas. Ahora, depende de la cultura para ver cómo el secreto está estructurando esto y que tiene que ver con la filiación y con el intercambio, ¿sí? A mí me parece que esa parte podría echar muchas luces sobre la manera en que estas sociedades se fueron articulando a otras culturas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, ya había comentado que por lo menos en lo que conozco, las relaciones de parentesco fueron muy importantes dentro de las logias, ¿no? Y en San Luis sí, el Chikuntón pertenecía a la logia. Incluso creo que hay que hacer un trabajo entre el lugar donde enterraron a estos participantes, sus tumbas, y el papel que jugaron dentro de la logia. Porque no, los panteones no están en cualquier lado, ¿no? Entonces, sí me gustaría, a ver si pudieras platicarnos un poco más sobre esta relación entre el Chikuntón y la logia. Yo lo que veo en San Luis es que sí
el lugar donde están enterrados forman parte de la logia, ¿no? Y está cerrada y la cuidan como tal. Dentro de la logia tienen una participación simbólica muy importante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Arturo, también por la sugerencia sobre la antropología del secreto, que la voy a tomarla en cuenta y voy a investigar. Me parece muy pertinente y también interesante en este sentido la creación del secreto por la discriminación, por no querer que se integre a alguien, por no querer entender a alguien, ¿no? Por ejemplo, en Alemania todavía se dice, cuando algo te parece raro, me parece español, ¿no? O cuando no entiendo algo, dicen, solo entiendo chino, ¿no? O sea, ¿no? Y es interesante porque, a ver, mi madre que emigró a Alemania en los años 60, no existían cursos de integración, ¿no? Entonces no querían que se integraran, que aprendieran el idioma, etc. Sin embargo, justo por eso aprendió también el alemán, porque a la fuerza tuvo que aprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, pero lo que me recuerda es un poco también del no contacto, o digamos de agrupar a chinos en varios chinos, Chinatowns, ¿no? Como guetoización, como pasó en Manila, pero también pasó en San Francisco, ¿no? Que querían que no estuvieran donde quiera, sino allí, y ya, ¿no? Bastante interesante me parece que eso también sobre el secreto no solo creado por, digamos, desde adentro, sino también desde afuera de una cierta comunidad, ¿no? A ver, sobre la genealogía, muy buena pregunta. Eso todavía con la ayuda de Ricardo, aquí estás, y de ustedes, por supuesto, quiero analizar los libros de membresía del Qigongtong. He encontrado una fuente fantástica, probablemente tú también la viste en San Francisco, de libros de membresía de todo el continente, ¿no? Pero por años y así. Entonces podríamos hacer de verdad una historia ahí que después, comparándola con la historia local, vas viendo a ver dónde se insertan, en qué negocios tenían, quién se casaba con quién, las fuentes que la ISAI nos introdujo, a las cuales nos introdujo, ¿no? En el Museo de la Archidiócesis, ¿no? Ayer, son impresionantes e importantes para este tipo de trabajo, ¿no? Para las redes genealógicas y las relaciones. Lo que sí he visto es en logias pequeñas, sobre todo como la de Navojoa, en Sonora, muchas personas del mismo apellido. Eso no lo he encontrado en logias más grandes, donde me parece que la membresía es más diversa, más selecta, pero sí cuando más pequeñas parece que es un grupo y quizás de parientes que fundan esto y que lo llevan adelante, por ejemplo los Singo, ¿no? Entonces muy interesante y creo que se merece estudiarlo más. Muchas gracias. Creo que hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias, doctor, y ustedes. Les invitamos para la conferencia de ahora en la tarde, va a ser en el aula B1. Ricardo, ¿a las 2 o a la 1:30? A las 2 de la tarde en el aula B1. Habrán 2 conferencias más en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.